Donó los órganos de su hijo para salvar a 2 bebés. Valeria había esperado a su pequeño muy ilusionada, a pesar de que sus padres no la apoyaban. Se esforzó mucho en su trabajo para recibir a su hijo de la mejor manera. Cuando finalmente llegó el día de su nacimiento, el parto tuvo un imprevisto y las cosas se complicaron. Pero la buena noticia es cómo los doctores pudieron salvarle a ella y a su pequeño, que nació con un peso muy leve. Fue con todo esto que al fin Valeria pudo mirar a su pequeño. El corazón de su madre se arrugó al ver al bebé en la sala de observación, al verlo tan solo y sin cobijo, pues ella quería cuidarlo de todo mal. Después de varias noches en el hospital, la joven al fin pudo llevarse al pequeño Eduardo a su casa. A medida que pasaba el tiempo, Valeria se daba cuenta de que el pequeño no se desarrollaba con naturalidad, pues él era más pequeño y delicado que los bebés de sus amigas. La joven dejó al final del día su trabajo para poder dedicarse como es debido a su bebé. A pesar de su separación, la ayuda económica del padre fue bien recibida, en especial al saber sobre el estado del niño. El pequeño Eduardo fue creciendo entre doctores y enfermeras, ya que se le había diagnosticado una rara enfermedad, la cual le impedía desarrollarse completamente. Por eso, todas las enfermedades afectaban al pequeño, ya que su cuerpo no producía las defensas necesarias. Los días buenos eran espectaculares para el niño. Era un sol y solía sacarle sonrisas a todos. Pero los doctores no le daban muchas esperanzas a Valeria, ya que los pequeños que sufrían de este mal no solían vivir más de 4 años. Cuando llegó el cumpleaños número 3 de Eduardo, la joven buscó todas las maneras posibles de celebrarlo y hacerlo muy especial, ya que él había pedido una sola cosa: un cascanueces que le había encantado desde el momento en que lo vio. Ella hizo lo que estaba a su alcance para encontrarlo, pero cuando al fin estaba cerca, se dio cuenta de que no estaba por ninguna parte. A pesar de su esfuerzo, fue al hospital con un pequeño pastel y le deseó feliz cumpleaños a su pequeño. Lo abrazó y expresó todo su amor hacia él. Lo único que no sabía es que ese sería el último día feliz que pasarían juntos. Eduardo se mantuvo luchando por su vida durante mucho tiempo, pero sus pupilas vieron por última vez a su madre. Valeria lo abrazó fuertemente y el pequeño le dijo: «Mi corazón es tuyo, mami». Después de aquella situación, Valeria quedó destrozada, pero los doctores fueron fuertes e intentaron hablar con la fuerte madre. Ellos tenían algo muy importante que preguntarle. Su pequeño hijo podía ser el encargado de salvarles la vida a 2 pequeños más que se encontraban graves en aquel momento. Valeria observó a su pequeño, pensó en las últimas palabras que le dijo, y ésta asintió y dio su aprobación para que su pequeño fuese un superhéroe. Sucedió la operación y pasaron unos cuantos años. La mujer estaba por el mundo intentando sobrevivir aún a la pérdida de su hijo. Valeria todas las noches extrañaba poder tenerlo cerca para poder dormir bien, hasta que una mañana esta mujer salió a caminar por un parque cercano, donde se sentó a ver a los pequeños niños que jugaban. Su mirada quedó fija en otro niño que le devolvió la mirada, cosa que hizo que Valeria se sintiera muy extraña. Desde ese momento la mujer frecuentaba el parque, hasta que un día logró coincidir con el mismo niño. Ella estaba extrañada por la conexión que sentía con él, por lo que de un momento a otro el niño se presentó ante ella. Valeria no supo cómo reaccionar ante el pequeño. Dice que poco a poco fueron conversando y disfrutando de aquel momento. Cuando por fin el pequeño se despidió de ella, solo le dio un fuerte abrazo y sacó algo de su mochila. «Te lo regalo, para que así nunca estés sola», dijo el pequeño. Cuando Valeria vio el regalo, era el mismo cascanueces que su hijo tanto quería. Fue más impresionante cuando ella escuchó la música del cascanueces, ya que empezó a sonar los latidos de su corazón, el mismo corazón que escuchaba una y otra vez en sus sueños. Fue allí cuando el niño le contó que ese era el sonido de su corazón, el mismo que le había salvado la vida. Valeria rompió a llorar como nunca antes. Entendió que aquella era una señal de su pequeño. Era lo que necesitaba para que pudiera cerrar finalmente ese ciclo y seguir adelante. Gracias por acompañarnos. Te veremos en el siguiente video.